Hola, muy buenos días a todos los hermanos y amigos que puedo saludar en diferentes partes del mundo. La gloria sea para Dios. Siempre el Señor tiene cosas grandes para nuestras vidas. Empezamos hoy día lunes nuestro devocional o quizás nuestras labores. Empezamos una semana llena de fe, de optimismo, de confianza en Dios. Y hoy quería compartirles la palabra que Dios nos dio para alimentarnos espiritualmente esta semana. Siempre el propósito será llevar una palabra de ánimo, de fortaleza, una palabra de inspiración por el Espíritu Santo para poder vivir una vida victoriosa. Yo quiero compartir esta palabra haciendo un resumen del culto de ayer que realizamos allí en la casa familiar Cristo para las Naciones. Cuatro herramientas o cuatro elementos que Dios nos da para andar en victoria en la vida cristiana, para no caer en el pecado, no actuar en el pecado, no accionar el pecado, sino que podamos vivir una vida de victoria, en santidad, en obediencia, conforme a Dios le gusta que los hijos de Dios caminemos. Una de las cosas que Dios siempre reclama es la obediencia. Y entonces yo quiero que nosotros a través de estos cuatro elementos, si los ponemos en práctica, podemos llevar una vida victoriosa. Yo, por la gracia de Dios, he intentado practicarlos y creo que debo ejercitarlos aún más para vivir una vida de victoria. El primer elemento se llama humillación. El segundo elemento, ayuno. El tercer elemento que Dios nos da es orar con base en la palabra de Dios, en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y otro elemento es la negación, morir al ego, morir al yo, y que sea Dios en quien pueda crecer en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, yo solamente quiero hacer un resumen, pero ya le he enumerado o le he mencionado cuatro herramientas, cuatro llaves, cuatro elementos que si los ponemos en práctica vamos a vivir una vida de bendición, de victoria en el nombre de Cristo. Y voy a empezar con el primero que ya he mencionado, que es la humillación. ¿Por qué humillación? Porque la palabra de Dios dice que el humillado será exaltado y el soberbio, el orgulloso, el altivo será menospreciado, será desechado. Por eso delante de Dios debemos venir con un corazón humilde, postrarnos ante el Señor. Hay cantidad de pasajes bíblicos que hablan de la humillación. Yo voy a mencionarles dos. Y humillarse, quiero decirles que es reconocer que sin Dios no somos nada. Ahora, el altivo, el orgulloso, el prepotente, el autosuficiente, nunca va a reconocer a Dios. Él cree que todo lo logra por sus propios medios. Pero si Dios no nos da la vida, no nos regala siquiera el aire que respiramos día a día, no podríamos estar aquí frente a ustedes o ustedes haciendo sus labores cotidianas, ya sea en el trabajo o en su hogar. Entonces, uno de los elementos que Dios nos da es la humillación, reconocer que sin Él no somos nada. Y debemos ir, como dice el Señor en 2 de Crónicas 7:14, ir, si mi pueblo se humillare, sobre el cual su nombre es invocado, y oraren, y buscaremos el rostro de Dios, entonces el Señor desde los cielos va a oír y va a sanar nuestra tierra, y va a estar atentos sus oídos al clamor de su pueblo. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de veces, por ejemplo, Dios ha permitido esta situación tan difícil a nivel mundial de la pandemia. Dios, si quisiera quitarla, como decía un amigo anoche, Él la quitaría. Cuando el diluvio, Dios quiso que parara el diluvio a los 40 días y paró el diluvio. Y pudo salvarse 8 personas nomás, hablando del personaje principal que Dios escogió, que fue Noé. Ahora, si el pueblo, las naciones se humillaran delante de la presencia de Dios, nos arrepintiéramos de corazón, nos volviéramos a Dios, camináramos en obediencia al Señor y decirle: Dios,
Yo reconocemos que hemos pecado contra ti. Hoy te pedimos perdón y nos volvemos a ti, Señor. Sana nuestra tierra. Dios lo haría. Pero como la gente se mofa, la ciencia ha avanzado, entonces creemos que todo lo pueden controlar. Y lamentablemente no es así. Sacan una vacuna, sacan otra, el uno contradice al uno, el otro al otro, dice que es muy eficaz. Para mí eficaz es la protección de Dios. Entonces, vengamos delante de Dios humillados día a día. Mateo 15:25. Había una mujer que tenía a su hija enferma. Ella era extranjera y vino y se postró a los pies del Señor. Y el Señor le dice, oh mujer, no está bien darle el pan de los hijos de Israel, hablando de Israel, de sus hijos, a los perrillos o a los forasteros, vamos a decirlo así. O sea, si yo tengo pan para mis hijos, no se lo voy a dar a otros porque son mis hijos y le doy prioridad a mis hijos. Pero ella insistió y dice, aún los perrillos comen de las migajas. Lo aplicáramos a la enseñanza que yo estoy haciendo de mi parte. Si yo tengo pan para mis hijos, le podría decir a ellos, coman un poco y démosle a los demás. Pero ella se humilló delante del Señor y dice, aún de las migajas que caen de la mesa, comen los perrillos. Y el Señor le dice, grande es tu fe, mujer, conforme a tu dicho que sea hecho, o conforme a tu fe, o conforme has creído será hecho. Y en esa misma hora su hija fue sanada, fue libre. Entonces, vemos que la humillación trae exaltación, trae un premio, trae un galardón de Dios. El segundo texto que quiero compartir sobre la humillación es Lucas 14:11. Sí. El hombre que se humilla será exaltado, y el exaltado será humillado. Entonces hay que venir a los pies del Señor con un corazón humilde, decirle, Señor, reconozco que tengo que buscarte a ti. Me siento impotente para solucionar mi hogar, para solucionar mi situación económica. Todos estamos pasando por diferentes problemas, pero vamos a la fuente de la provisión, a la fuente de la solución, que es Dios nuestro Señor. No ponga la mirada en los hombres, ni en un hechicero, ni en un brujo. Ellos lo que hacen es robarte el dinero, los brujos, los hechiceros. Y te pueden traer solución, porque el diablo también tiene poder, que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero Dios es todopoderoso. Y lo que Dios no hace, no lo hace nadie. Nadie. Entonces no busque solución en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Confiamos en Dios y Él hará. Segundo elemento, el ayuno. Hoy en día le rendimos culto al vientre. Todos somos comelones y terminamos siendo glotones, que la glotonería es pecado. Y tenemos esa idolatría por la comida. Y no queremos someternos al ayuno. Mira, sin hablar espiritualmente, aún los médicos, yo le decía a los hermanos ayer, están recomendando el ayuno para adelgazar y para mejorar el metabolismo del organismo, para mejorar y bajar los índices de grasa, de colesterol. Entonces, si yo, por ejemplo, yo siempre hablo de este tema porque me ocurre, cuando yo comienzo a abusar de las cacerolas, de huevo en cacerola, o sea, los huevos fritos con mantequilla, y en Colombia pues usa la arepita, aquí nos toca el pancito, y abuso, comienzo a subir el colesterol. ¿Qué me dijo la doctora? Quítase eso y haga ejercicio. Entonces, necesitamos disciplina, pero el ayuno, hay género de demonios. A ver si los cristianos me entienden. Hay gente que necesita liberación. No vaya a hacer una liberación sin ayunar, porque nuestro Señor Jesucristo enseña que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Personas que están atadas a la pornografía, a la mentira, aún supuestamente siendo cristianos, a quitar lo ajeno, robar. Eso no es de Dios. Entonces, si estás atado a alguna cosa y quieres salir y no ha podido, pues todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios nos da esta herramienta, ayune.
Voy a ofrecer una mañana de ayuno, por ejemplo. Hoy yo ofrecí esta mañana. Me tomo un vaso de agua hasta las 3 de la tarde y estoy orando y compartiendo la palabra. Ahora vamos a estar en un grupo de oración desde Colombia. Es una bendición ayunar. Ayune, hermano. Te ayuda para nosotros bajar un poco de peso, pero espiritualmente podemos renunciar. En el ayuno yo puedo renunciar al enojo que me cuesta a veces. Me enojo con mis hijos, a veces con mi esposa, y no está bien. Tenemos que ser más mansos, más humildes, más amorosos. Entonces, ayune por cualquier problema que tenga. Tiene un ídolo en su casa, muñecos de Walt Disney, muñecos que proclaman calaveras, que proclaman es muerte. Eso quítalo de en medio, renuncie. Y en el nombre de Jesús lo echo fuera o lo quemo. Un libro, libros que no traen bendición, anatema que hay en la casa. Las muñecas Barbies, eso traen ataduras. Eso trae esclavitud. Entonces, hay que renunciar. Ahora, la gente que no sabe esto, yo les recomiendo, vean para los niños, los padres que tienen niños, vean el vídeo de José Urión sobre los educación de los padres para los hijos y el tema de lo que se esconde en Walt Disney. Todos estos muñecos, todo esto que atrae tanto a los niños, las videoconsolas y tanta cosa, están robando la bendición a los hijos y traen maldición al hogar. Se vuelven violentos, rebeldes, desobedientes. Entonces, ayune por eso y quite en medio el anatema. Ayuno completo, si quieres leer en tu casa, Isaías 58. 58. Ahora, el verso 6 dice, es para quitar las ataduras, romper cadenas. ¿Romper cadenas de qué? Cosas que nos están atando, que nos tienen amarrados, que no nos deja avanzar. Pues rómpalas en el nombre de Jesucristo. Léate todo el capítulo de Isaías, capítulo 58, y yo recomiendo el verso 6, pero todo el capítulo 58 habla sobre el verdadero ayuno. Mateo 17, 21. Es un pasaje que cuenta que hubo un hombre que tenía a su hijo endemoniado y se lo trajo a sus discípulos. Los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Y Jesús les dice y le reprende, oh generación incrédula, tráelo acá. Inmediatamente fue libre. La unción, la presencia, y muchos dirán, es que era el Señor. Sí, pero el Señor dijo que aún cosas mayores haríamos en su nombre. Nos dio esa promesa, San Juan 14, 12. Entonces, si Él lo dice es porque lo podemos hacer. Pero les dijo, generación incrédula. Un tropiezo ahí, la incredulidad. Y otro que no querían ayunar. Dice, este género no, hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Entonces, mis amados, si quieres hacer una liberación alguna vez en tu propia casa para uno mismo autoliberarse, pues ayune, que te trae bendición. Tercera herramienta, la oración con la palabra. Yo les expliqué a los hermanos, ¿cómo es oración con palabra? Oración con palabra, cualquier persona, orar es hablar con Dios. Tú puedes orar desde adentro de tu corazón y si lo haces sinceramente, Dios te va a escuchar. Pero es muy importante orar con la palabra cuando está ayunando más, porque vemos a Jesús que sale en Mateo 4 y Lucas 4, sale de un ayuno de 40 días y 40 noches y lo lleva el Espíritu Santo al desierto a ser tentado por Satanás. Eso no es fácil de entender, pero era para darnos el ejemplo de todo. Dios nos dio ejemplo de todo a través de Cristo Jesús. Es tentado por Satanás y Jesús le dice, escrito está. Y Satanás le viene con la palabra, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí y dile a estas piedras que se conviertan en pan. Dice, y el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios, porque a Él solo servirás. Y ya le dejó en paz. Léate todo el capítulo de la tentación de nuestro Señor en Lucas 4 y Mateo 4. Ahora, la oración con la palabra quiere decir es, en Efesios capítulo 6, dice, en uno de sus versículos dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, hay que orar con palabra. Por ejemplo, yo ahora estoy necesitando empleo. Señor, tú eres mi proveedor, Jehová Jireh.
Tú proveerás, Dios. Tú vas a tocar a esos empresarios con quienes he hablado y me deben llamar en el nombre de Jesús. Padre, necesito trabajar, por ejemplo. Entonces estoy diciendo palabra de Dios porque Él es nuestro proveedor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, por sanidad. Tu palabra dice que ciertamente, Isaías 53:5, ciertamente Él se llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz de Calvario y por su llaga fuimos curados. Entonces, Señor, tu palabra dice que por tu llaga ya fuimos curados y sanados. Yo creo a tu palabra y declaro sanidad sobre Liliana, sobre Carlitos, sobre Pepita. ¿Ves? Entonces, la palabra tiene poder en todo. En los tiempos de peligro, Señor, tú eres el que nos protege. Padre, tu palabra dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová, a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No temeré mal alguno, ni a pandemia ni a enfermedad, porque Dios está conmigo. El día que Dios determine que nos vayamos, Él lo hará. Todo lo permite Dios con un propósito. Amén. Entonces, Jesús y la oración, pues pueden leer Mateo capítulo 6, verso 6. Orar al Señor cuando estés en tu casa, entra a tu recámara, el Señor que te ve en lo secreto, allí en lo secreto, ora, Padre, en el nombre de Jesús, por todo lo que tú veas, y Él te va a premiar en público. Tú vas a ver respuesta de Dios. Y primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, también dice orar sin cesar, o sea, orar constantemente, siempre. Con que usted diga, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Salmo 23:1. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean presentadas vuestras, presentando oraciones con clamor y súplica, algo así dice, presentar nuestras necesidades en oración y súplica con acción de gracias, y Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a su riqueza. Entonces, esa es otra palabra, Filipenses 4:6 y Hechos 16:25. Ellos cantaban en medio de una tribulación, orando y haciendo cánticos, y hubo un milagro. Entonces, esto se lo dejo de tarea para que lo estudien en casa. Y por último, una manera de uno vivir en victoria es morir al viejo hombre, morir al pecado, como le dijo el Señor a San Juan. En el capítulo de San Juan, capítulo 3, verso 3, le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. O sea, ¿cómo así que nacer de nuevo? Una persona que viene con resabios, venimos con resabios, iras, robo, vicio, cigarrillo, alcohol, adulterio, fornicación, pues tiene que morir a eso, dar frutos verdaderos de arrepentimiento. Es necesario menguar, o sea, ya no vivo yo. Ya no soy Ernesto el enojado ni el enfadado, sino un hombre humilde, amoroso, porque esa es la nueva vida. Entonces, a Nicodemo le dijo, tú sabes, tú eres hombre de ley, pueden leerlo en casa, San Juan capítulo 3, el diálogo que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo. Entonces, Él enseña que debe morir al viejo hombre. Y, a ver, nosotros tenemos que entender de que para poder realizar todos estos ejercicios, el ayuno, el humillarnos delante de Dios, la oración con palabra, todo esto lo podemos involucrar en un momento. Hoy, por ejemplo, yo me he humillado, estoy en un ayuno corto, estoy orando con palabra de Dios y me arrepiento si en algo he pecado, Señor, si he tenido algún pensamiento. Creo que no, pero anoche, pues, por ejemplo, me acosté tranquilo y gracias a Dios he dormido tranquilo. Entonces, he despertado para ir a llevar a mi esposa a su trabajo. Yo estoy trabajando en la obra de Dios, estoy buscando empleo secular. Me han quedado de llamar. Confío que Dios es mi proveedor y que va a tocar a esos empresarios y voy a empezar muy pronto a laborar. Me llevan así varios meses, puedo decirlo, pero yo confío en Dios, Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Quiero que por favor, voy concluyendo, ponga en práctica estas llaves, estas herramientas para que tú vivas una vida de victoria. Humíllese delante de Dios, reconozca sus errores. Puede venir un pensamiento, eso es pecado, pero es mejor
cortar a tiempo, rechazar, tomar autoridad, eche fuera ese pensamiento y no lo lleva a la acción. Entonces, una cosa es un pensamiento, otra cosa es actuar en pecado. Entonces, por los frutos nos van a conocer. Humillémonos delante de Dios. Practique el ayuno, que es una bendición. No comamos tanto, somos glotones. Todos queremos un plato exquisito. Yo después del ayuno el sábado pues me comí un buen plato, gloria a Dios. Pero cuando hay que mermarle a la papa por salud, para mejorar la frecuencia cardíaca, mejorar los triglicéridos, mejorar todo lo que es la circulación sanguínea, pues hay que mejorar los hábitos de salud. Dios nos da sabiduría, comer más sano, pero también hay que hacer ejercicio y espiritualmente el ayuno para doblegar la carne, ese viejo hombre que se levanta de pecado y doblegar ese pecado y andar en victoria. Oración con palabra, pues ya les he explicado. Hoy pues voy a terminar orando por las personas, como siempre lo hago, que me están escuchando por primera vez. Tú que quieres compartir este vídeo, por favor, a una persona nueva, dígale, véalo hasta el final, porque al final yo siempre, ahora mismo voy a hacer la oración de fe. Es el empezar. Yo hago la reflexión tan sencilla como esta. Cuando uno se enamora, comienza con un saludo o con una mirada o con una palabra dulce a una mujer, por ejemplo, buenos días, qué hermosa que está, ¿no? Algo así le decía yo a mi esposa, pero la conquistamos con palabra y comenzamos a darle detalle y comenzamos una relación hasta llegar a ser esposos hoy en día. Cuando tú empiezas una relación verdadera con Dios, no es a través de una religión. La religión nos engaña y nos enseña verdades y mentiras, como es el tema de la Iglesia Católica, los musulmanes, los mormones y tanta gente que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ahora, yo no digo que yo tenga la verdad es Jesucristo. Conozca a Jesucristo. Entonces, yo lo que quiero es que usted empiece a tener una relación con Dios a través de Jesucristo, no a través de religión, porque el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Yeshua Hamasí, Jesucristo en hebreo, y en castellano Jesucristo el Mesías. Entonces, si tú quieres aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, yo le invito a que en esta mañana tú aceptes a Jesús y le diga, así como un día tu esposa le aceptó como novio y luego le aceptó como esposo, pues hoy es el día que tú le digas, Señor, yo quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Aquel que me está escuchando por primera vez, tú comparte este video a una persona nueva y dígale, hay una oración poderosa. Para mí este es el momento más importante, aunque la enseñanza es interesante, es buena, creo yo, por lo menos yo, cuando yo predico no es que uno ya se crea más que nadie, no, es que Dios me enseña a mí también. Si yo tengo que poner, al primero que le enseña es el que enseña. Yo no puedo enseñar lo que Dios no me ha enseñado. Entonces, amados, quiero que haga esta oración donde quiera que esté, en su trabajo, universidad, en el parque, donde quiera que esté. A la gente no le da vergüenza hablar de cualquier tema. Pues no le dé vergüenza confesar el nombre de Cristo Jesús. Dile, amado Dios, cierra tus ojitos y repite después de mí. Dile, amado Dios, Padre eterno, yo reconozco que tú enviaste, repite, que tú enviaste a Jesucristo para morir por mis pecados. Y yo también sé, Padre celestial, que tú lo levantaste al tercer día y así vivo como está. Yo hoy le abro las puertas de mi corazón, repite, de mi corazón, y acepto a Jesucristo, así vivo como está, como mi único y suficiente Salvador. Su muerte en la cruz y su resurrección me dan vida nueva. Señor Jesús, yo te ruego que me perdone todo pecado, toda maldad que he hecho hasta el día de hoy. Me arrepiento y te digo, amado Dios, que seas mi Señor y Salvador. Yo te ruego también, Señor Jesús, que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Sé mi Señor y Salvador, amado Señor Jesucristo. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, aquella persona que haya hecho esta oración, perdona que me están ardiendo un poco los ojos. Aquella persona que hizo esta oración, le recomiendo 3 cositas. Si lo ha hecho de corazón, busque cuanto antes tener una Biblia.
Yo tengo la Reina Valera, hay traducción de las Américas, hay la Biblia Dios habla hoy, aunque es católica, pero tiene una palabra muy entendible. Empiece por el libro de San Juan, es mi recomendación. Evangelio de San Juan. Ora a Dios Padre en el nombre de Jesús en tu recámara, en tu habitación, en tu sala. Y órale, háblele a Dios y comience a congregarse. Busca una iglesia donde haya siervos de Dios, llámese pastor o pastora. Yo prefiero que me llamen siervo de Dios, porque siervo inútil soy, porque el siervo hace caso del Señor y a veces no le hacemos caso. Entonces, aún no somos ni dignos de ser llamados sus siervos, pero bueno, somos siervos del Señor, ministros de Dios, nos llama en su palabra. Y empieza a congregarte. Dígale que le enseñen. Una iglesia de sana doctrina, la que enseña la palabra, que Dios se ha manifestado como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, que creemos en el bautizo de las aguas, sumergirnos en aguas, creemos en el bautizo de los adultos, los niños no, como nos han enseñado erróneamente, no, porque los niños son del reino de los cielos, lo dice el Señor. Un bebé no tiene de qué arrepentirse, un bebé se presenta a Dios para que Dios lo guarde, lo bendiga, pero el niño cuando se hace mayor es cuando necesita un arrepentimiento genuino y nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque ya cuando uno es un joven de 10, un niño de 10, un joven de 16, 17 años, ya sabe que es pecado. Entonces ha cometido errores, pues ahí es donde tiene que uno arrepentirse y un bebé no. Entonces no me quiero extender más. Dios les bendiga. Gracias por todo. Búsqueme en el youtuber como Ernesto Hernán Campo Vergara. Yo me llamo Ernesto Hernán Campos Vergara, pero solamente quítale la S. Ernesto Hernán Campo Vergara está en youtuber. Comparte los vídeos. Al final siempre habrá la oración de fe y mis recomendaciones. Y sean felices, Ernesto les dice. Y hasta otro día. Dios les bendiga.